Bien, ante todo, muy buenos días chicos. Ahora vamos a continuar con el tema de los estados modernos. Como ustedes saben, un estado moderno se refiere a, en este caso, a una resolución en la cual quienes van a gobernar van a ser una nación, es decir, una nación que está relacionada ya no con un sistema feudal, que es un estado antiguo, sino más bien con un sistema, en este caso, capitalista. Vamos a referirnos a los estados modernos de Prusia, Austria y Rusia, en el cual vamos a hablar todavía en el siglo XVIII, porque el anterior ya hablamos sobre Francia, España y también Inglaterra. Cuando hablamos de Prusia, cuando se refiere a Prusia, nos referimos a un estado en el cual se encuentran reinos distintos. Tal es el caso de Baviera, el caso del reino de Württemberg, el caso en este caso de Mecklenburg, pero todos ellos surgieron del Imperio Sacro, en el cual se consideraba que cada uno de ellos participaran para colaborar con este gran imperio. El Sacro Imperio Romano Germánico, que surgió más o menos alrededor del siglo XI, lo que se había predispuesto es que en el proceso de su etapa moderna se dividiera en vez de provincias en reinos, pero este imperio fue decayendo, por el cual surgieron dos grandes reinos que pudieran solventar su poder militar y económico. Uno fue Prusia, el otro era Austria. Bien, en cambio, en Prusia, en la parte norte de este gran imperio, había diferentes reinos que les apoyaban. En este caso, Prusia, que tenía dinastía Hohenzollern, cuya capital era Berlín, tenía que ser unificada, ya que los demás reinos no querían ser unificados en este aspecto. Hubo un punto de quiebre. ¿Cuál fue? En este emperador llamado Leopoldo era un emperador que luchaba por el tema de convertir su descendencia, a su hijo, en rey de España, ya que el rey Carlos II había fallecido y no dejaba herencia en el año 1700. Anteriormente también había, había surgido en ese aspecto el tema del apoyo de entre reinos, es decir, para tener el poder de España tenían que haberle apoyado a diferentes reinos. En este caso, Prusia le apoyó a el emperador del Sacro Imperio, mientras que a Francia le apoyó en parte de los Países Bajos e Inglaterra. En este caso, quien tomó o quien llegó a tener el poder fue Felipe V, quien era en realidad el descendiente, el nieto de Luis XIV de Francia. Pero bueno, esto fue el punto de quiebre para considerar de que, de que el emperador le convierta en reino a Prusia. Pero no sin antes decir que Federico Guillermo, quien era el gran elector de Brande, trataba de consolidar este ejército militar para apoyar a este gran imperio. Esto lo que hizo fue buscar una alianza con los Junker, que es la alta nobleza en ese tiempo. Como vemos acá, entonces, a quien consideró como rey fue a Federico I. En el año 1701 se le consideró como rey de Prusia. Es así como se le asignó. Entonces, el emperador Leopoldo consideraba que este reino tuviera su propia monarquía y por ende su gran imperio pudiera disolverse en dos. Pero totalmente el Sacro Imperio se disolvió cuando Napoleón conquistó estas tierras. Bien, seguimos. Entonces, en lo que se refiere a Federico I como ya rey, y se le otorga un título y además una descendencia, es decir, una dinastía en la cual sus hijos pudieran heredar este poder. Después de él vino Federico Guillermo, quien era en realidad Federico Guillermo, el que estaba a cargo de toda la milicia militar de ese tiempo. Entonces lo que hace Federico Guillermo es hacer un servicio obligatorio
y crear la casa militar llamada la casa Junker, o sea, la casa donde estarían, en este caso, el ejército de la nobleza. Y acá da potestad de que eh, todo poblador de Prusia, tanto del pueblo como de la nobleza, tendría que originarse a la participación obligada del servicio militar. Esto hizo que el rey sargento, más conocido así porque se vestía con trajes de militar, hiciera incrementar todo ese gran ejército que pudiera tener. Después de él sigue Federico II, más conocido como Federico el Grande. A él se le considera el reformador militar. Se puede decir reformador porque más allá de lo que hizo el cambio Federico Guillermo, Federico II demostró que ese cambio que hizo Federico Guillermo funcione. ¿A través de qué? De, eh, a través de invasiones a Francia, porque en ese tiempo él origina algunas batallas contra Francia para apoderarse de algunas provincias, como también a través de la Guerra de los 7 Años, que es muy importante porque se originó por la repartición de Polonia. Entonces, se considera acá de que esta represión de Polonia fue básicamente por la economía que podía tener, es decir, por el carbón que se podía explotar allí. Esta guerra él ganó apoyado de Inglaterra y Inglaterra junto con Federico II firmaron la paz de París obteniendo grandes territorios de Polonia e Inglaterra obtuvo colonias de Canadá y de la India que eran parte en realidad de Francia. Luego lo que originó fue una tolerancia religiosa porque en ese tiempo había también conflictos con la iglesia cristiana y la protestante, en el cual estaba él, dio potestad de que hubiera esta relación donde pudieran convivir unos a otros. Después de él, hablamos de Federico Guillermo, quien agregó lo que es el derecho de aduanas y de comercio, es decir, para hacer un intercambio comercial con Dinamarca, sobre todo, y los países nórdicos, lo que hizo fue darle derecho a sus comerciantes para que cuando exporten sus materias primas o productos pudieran tener mayor beneficio que los que iban a importar, es decir, que los productos que traían de otro lugar. Finalmente, para entrar en ese imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, también hablamos de la monarquía austriaca, que era la parte sur de ese imperio. Prusia era la parte norte. Y en el sur se encontraba el reino austríaco, que se convirtió en ese gran imperio más adelante. El reino austríaco, que era el que más sustentaba económicamente para este imperio, estaba la dinastía Habsburgo, por el cual tuvo la capital, que era Viena. En este caso, Carlos VI redacta una de las importantes leyes que dice que la herencia se le daba a la mujer si es que este rey tuviera una hija mujer. Entonces se crea la llamada redacción o la llamada eh, acta de la pragmática sanción, que se refiere a cuyo objetivo darle poder a la heredera, hija o hijo mayor, en este caso, del rey. Bueno, por tal motivo lo hizo ya que su hija mayor era Teresa I, una mujer que tuvo conflictos cuando su padre falleció de tomar el poder porque no se aceptaba que ella tuviera esta potestad de comandar toda la monarquía austriaca. Entonces se genera la llamada Dieta de Petersburgo, en el cual ella vence a los rusos y también a una nobleza austríaca que estaba en contra de ella, aceptando ellos la potestad de su gobierno de esta mujer. También ella va a pelear o a combatir en este caso en la Guerra de los 7 Años por la potestad de tener sobre Polonia. Ese territorio se dividió al final en tres: una parte para Austria, otra para Rusia y otra para Prusia. Hay que considerar también que José, su hijo, representante del despotismo, desarrolla la industria y la política comercial del imperio, porque después más adelante ella lo va a convertir en imperio
este reino austriaco. Entonces, despotismo ilustrado es un proceso de cambio filosófico en el cual el rey va a tomar el poder apoyándose en el pueblo, pero va a seguir gobernando este pueblo, a este pueblo. Cuestión de que algunos reyes hicieron eso para que la población o el pueblo que era de la clase baja no interviniera en hacer revoluciones como la Revolución Francesa que se desarrolló más o menos en ese tiempo. Terminado entonces con este esquema de lo que se refiere a Austria y Prusia, sigue Rusia. Bien, en Rusia tenemos a un imperio que creció siendo un reino, siendo un ducado. Entonces el ducado viene a ser una provincia grande en realidad, que era parte de Polonia, luego se desarrolló muy aparte para convertirse en reino. Entonces hay que considerar que en el siglo más o menos XVI y, hubo unos, unos personajes importantes como Iván III, por ejemplo. Es considerado Iván el Grande, porque en ese tiempo había invasiones frecuentes, tanto de suecos como eh, de eslavos. Entonces, lo que va a llamarse en ese tiempo la Onda de Oro, es decir, una gran cantidad de invasiones. Iván III los derrota y los expulsa, creando una unificación de este ducado y convirtiéndolo en reino. Entonces, este reino, él llega a casarse con Sofía del Imperio Bizantino, y lo que va a hacer cuando, en este caso, es que trate de fomentar la cultura bizantina en Rusia, como por ejemplo traer el águila del símbolo de la bandera de Bizancio en Rusia. Después, cuando él fallece, toma el cargo su hijo muere joven, y su nieto, Iván IV, es el que va a originar un cambio de reformas administrativas en el cual se le va a llamar a él el Terrible por suprimir a los boyardos o nobles a través de una manera muy drástica, se puede decir así. Estas reformas administrativas llamadas Sudievnik fueron arrastradas de manera cruel y sanguinaria, ocasionando un malestar a esa nobleza, creando él su propia nobleza, llamada nobleza avasallada, es decir, los oprichniks. Entonces, él gobierna entre los años 1533 y 1584. Falleciendo él, no tuvo heredero y hubo un problema en el cual luchaban entre los nobles para conseguir el poder. Estuvo así hasta los últimos años de ese siglo, cuando en el siglo XVII aparece entre esa nobleza de la familia Romanov, porque habían varias familias que luchaban para tener ese poder durante ese proceso de interferencia de años, llega Pedro I. Y con él va a ser una dinastía llamada dinastía Romanov, que va a durar hasta el último siglo XX, donde se inicia la Revolución Rusa y termina este fin del imperio. Bien, con Pedro I va a iniciarse el inicio de un imperio en realidad. Deja de lado el reinado para convertirse en imperio, porque él es el primero que se nombra como emperador. Entonces este imperio ruso crece hasta lograr tomar todo lo que es Siberia, la parte norte de Mongolia y de China, y va a invadir esos territorios hasta llegar hasta el Océano Pacífico. Él consolida la autocracia de Rusia, es decir, el poder de uno solo. Además reconquista Kiev, que es la parte de Ucrania, que es actualmente la capital de Ucrania. También conquista lo que viene a ser la parte de sur de las de los países balcánicos, más o menos por la altura de Grecia, de Afganistán, de Uzbekistán. Entonces va a tomar su imperio, acrecentarla. Más allá de eso, también va a hacer un cambio tanto en reformas políticas y económicas, lo que va a referirse que va a traer la Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, que era en realidad su potestad ahí en el Imperio Bizancio, pero cuando fue conquistada este imperio, él los trae para Rusia. Después va a construir la ciudad llamada San Petersburgo, que más adelante se va a convertir en Moscú. Además, va a reemplazar a la Duma, que viene a ser en realidad
la llamada, el Senado del gobierno, para que se convierta realmente en el Senado, ya no solo representante del pueblo, sino también de la iglesia. Por último, su nieto, Pedro III, fue retirado de su poder por su esposa Catarina II. Ella va a convertirse en emperatriz y esa nobleza que fue dejada por Pedro I, ella lo va a rescatar. Se va a aliar con esa nobleza que tiene poder y va de alguna manera a usar su poder a través de sus impuestos económicos a los campesinos, por lo que tuvo revueltas y conflictos con estos campesinos. Al final, después, ella conquista al imperio otomano, es el imperio que llegó a invadir a los bizancios, y va a acrecentar hasta llegar a Alaska, su gran imperio que ella obtuvo. Hasta el fallecer en el año 1796, y va a seguir continuando esta dinastía hasta el año 1917. Bueno, conmigo eso ha sido todo y yo espero que le vaya bien, que más adelante ya seguiremos con otro tema. Muchas gracias.